Bueno, vamos a seguir con la capacitación de este mes, la cuales son las actividades indebidas en los establecimientos. Vamos a hablar de los siguientes temas, que sería la alteración, adulteración y contaminación de los insumos para la salud. Hablaremos de la falsificación de los insumos para la salud, de actividades ajenas a las autorizadas, comercio ilegal, de un poco de documentación, de medicamentos controlados, que va en relación al tema pasado, que era la receta médica, y otras prohibiciones, ¿no? Entonces vamos a empezar con lo que va a ser primero la alteración. Y vamos a tener que se considera un producto alterado cuando haya sufrido modificaciones en su empaque o en su composición. Y pues todo esto que nos va a traer que reduzca su poder nutritivo terapéutico en cambio de una modificación en su composición, que lo va a convertir posiblemente en nocivo para la salud. Si perdió calidad, si perdió temperatura, si se contaminó por ahí, etcétera. También si se altera su presentación, puede modificar sus características. También se considera alterado si sobreetiquetamos la información del medicamento como tal, es decir, si los ponemos en bolsas, si le pegamos una etiqueta, etcétera. Vender al público en general insumos para la salud en presentaciones no autorizadas. Y si abrimos el producto para extraer alguno de sus componentes, es decir, para venderlos por piezas como tal, ¿no? O vender, eh, vaya, cosas separadas. En el caso de un producto adulterado, va a ser cuando su naturaleza y composición no corresponde a aquellas con que se etiquete, o cuando haya sufrido un tratamiento que disimule su alteración, o que se encubran defectos en su proceso o en la calidad sanitaria de las materias primas solicitadas. Se va a considerar contaminado el producto o materia prima que contenga microorganismos, hormonas, bactericidas, plaguicidas, partículas radioactivas, materia extraña o cualquier otra sustancia que no sea a lo que debe traer, ¿no? En este caso, un producto contaminado pues va ligado prácticamente a lo que puede ser la alteración del producto. ¿Por qué? Porque si nosotros modificamos el empaque original, este producto pues ya está propenso a no estar resguardado de forma correcta, entonces puede entrar por ahí algún microorganismo, algún plaguicida cuando van a fumigar, etcétera, etcétera, ¿no? Para todo esto, la Ley General de Salud establece que se considera falsificado un producto cuando se fabrique en base o se venda haciendo referencia a una autorización que no existe, o bien cuando se utilice una autorización otorgada legalmente a otro o se limite a legalmente fabricado y registrado. Aquí ya estamos hablando de los medicamentos falsificados. Entonces, ya ustedes saben, porque ese tema ya lo hemos visto también el año pasado, que para identificar un medicamento, pues siempre hay que revisar lo que va a ser su registro, ¿no? Todos los medicamentos hechos en México van a tener un registro, el cual va a estar en algún lugar del medicamento y si no lo tiene, pues es un indicativo de que es un mal producto. Ahora también puede haber medicamentos falsos que presenten generalmente registros porque pues es fácil colocárselos, ¿no? Si ya están falsificando un medicamento, pues también pueden falsificar un registro. Entonces aquí las formas de verificar ya serían otras que tienen que ver con documentación, las cuales vamos a ver en un momento. Aquí nos mencionan algunas que para prevenir riesgos de consumir productos que vayan a ser falsificados, pues debemos de tomar algunas precauciones, como adquirir los insumos en empresas legalmente establecidas, que cuenten con licencia sanitaria, aviso de funcionamiento, aviso de responsable sanitario y todos estos documentos, la persona que se encarga con nosotros de hacer estas compras, pues debe de recabarlos, ¿no? Debe de tener toda esta información, constantemente debe estarla pidiendo, generalmente se piden cada 6 meses estos documentos y pues tenemos que tener una relación de todos estos. También recientemente en el portal de la COFEPRIS se abrió un apartado de distribuidores irregulares. En estas distribuidores irregulares, pues van apareciendo una lista de aquellas revisiones que hace COFEPRIS y cuáles establecimientos no cumplen con la ley
y se han estado clausurando o se les retira la licencia sanitaria o el aviso de funcionamiento. Entonces también se debe de estar atento a ver qué empresas no cumplen con, con todo esto y cuáles se encuentran en esa lista de distribuidores irregulares. ¿Esto por qué? Porque si nosotros compramos un medicamento en estos lugares, pues no nos garantiza que se esté cumpliendo las condiciones sanitarias para que se encuentren en buen estado. También no debemos de adquirir insumos de dudosa procedencia, sin factura o que la factura venga incompleta, que le falte domicilio, que no venga la caducidad del lote, que sea diferente el lote de la factura al medicamento entregado, etcétera, ¿no? Y no comprar insumos con empaques maltratados o leyendas ilegibles. Entonces, todas estas recomendaciones, aparte de verificar lo que es el registro, pues son recomendaciones, vaya, para evitar comprar algún medicamento falsificado. Aquí una imagen, cómo identificar un medicamento falso, pues ya vimos, ¿no? Lo del registro, que en este caso el medicamento real, vaya, sí lo tiene y el medicamento falso no lo tiene. Pero como les digo, también a un falso se les puede poner, porque pues es muy fácil ponerlo en la cajita, pero siguiendo todos estos pasos ya sería una medida más para evitar comprar medicamentos falsos, ¿no? En caso de que lleguemos a caer en eso, que tengamos o exista una alerta por Cofepris de que tal lote fue falso, es falsificado, etcétera, pues se deberá de hacer una denuncia sanitaria. En el caso de actividades ajenas a las autorizadas, tenemos que el personal de farmacia pues está prohibido recetar, prescribir, diagnosticar o modificar el uso y vía de administración de los medicamentos. Esto también está prohibido sustituir medicamentos prescritos con denominación distintiva por genéricos sin previa autorización del médico. Aquí pues sí es importante este tema porque si te recetan una sustancia como tal, ¿no? Ahí sí podemos vender de cualquier marca. Pero si ya hay una marca como tal, y nosotros la cambiamos, sea porque está en desabasto, porque tenemos de otra en stock, etcétera, no deberíamos de hacerlo. ¿Por qué? Porque pues ya viene una como tal, ¿no? En el caso ahí sí debía dejarse a consideración del médico, dar las instrucciones al paciente de que le comenta al médico. ¿Por qué? Porque cualquier problema que se llegara a presentar con otra marca que no sea la prescrita, se va a comentar con el médico, el paciente. Pues no, es que me vendieron esta, me dijeron que era lo mismo, etcétera. Entonces eso ya genera un foco de atención hacia lo que es nuestro servicio como tal y pues estamos propensos a una denuncia sanitaria también. También en actividades ajenas vemos que vender o intercambiar medicamentos entre establecimientos que los expenden directamente al público sin exigir la receta que ampara la prescripción y sin contar con la licencia sanitaria o aviso de funcionamiento. ¿A qué se refiere este punto? A cuando nosotros podemos vender grandes cantidades y podemos intuir que esas cantidades no son de uso personal, sino para la reventa que puede hacer este comercio con otros comercios y no exigir receta o venderlo simplemente al mayoreo, vaya, ¿no? Yo sé que por ahí pues importan las ventas, ¿verdad? Pero dentro de las ventas, acuérdense que tenemos que seguir el marco legal, vaya, porque si no se sigue el marco legal, pues algún día se pueden acabar las ventas. Entonces, ¿por qué? Porque en alguna visita de Cofepris, aquí de la COEPRIS, pues nos pueden detectar irregularidades y podremos aparecer en estas listas de distribuidores irregulares. Entonces, pues si no se hacen las cosas bien, de nada va a servir que se estén haciendo al final de cuentas, ¿no? Otras actividades ajenas, pues es vender medicamentos por teléfono o internet sin contar con un establecimiento fijo, vender alimentos o bebidas alcohólicas porque no nos permite la licencia, tener dos o más razones sociales en un mismo establecimiento, aplicar algún medicamento dentro de nuestras instalaciones o alguna inyección, almacenar insumos en establecimientos que no cuenten con la autorización correspondiente, comprar, almacenar o medicamento de 1, 2 y 3, si no tenemos la licencia autorizada y vigente, venta de medicamentos de la fracción 4 sin la receta médica que la ampare, que generalmente aquí nada más retenemos los antibióticos,
pero en sí también esta fracción te indica que debe de presentarse una receta para poder venderse. Los almacenes de depósito y distribución de medicamento no deben vender directamente al público. Eso pues a nosotros no nos afecta, no somos almacén, pero del otro lado sí. Entonces no se debería de vender al público como tal. No se deben vender insumos al mayoreo. Se considera mayoreo las cantidades superiores a las indicadas por el médico. Y ya dentro del comercio ilegal, pues está prohibido comercializar insumos caducos, muestras médicas y originales de obsequios. En teoría, un medicamento que va a caducar no se puede vender desde un mes antes. ¿Por qué? Pues por las fechas de que va a durar el tratamiento, ¿no? Vender al público en general insumos para uso exclusivo del sector salud no se puede realizar. Comprar o vender insumos falsificados, robados o de dudosa procedencia, que generalmente esto va ligado al 3, ¿no? Ya cuando se están vendiendo algún insumo de uso exclusivo del sector salud, pues generalmente es porque fueron robados, están en una bodega y se venden más baratos como tal, ¿no? Entonces, pues esto va ligado, no se puede realizar. Comprar o vender medicamentos sin registro sanitario, comprar o vender medicamentos fraccionados fuera de su envase primario o secundario. Entonces, es lo que les mencionaba hace un momento de los medicamentos alterados, ¿no? Que cuando alteramos un medicamento, pues corremos el riesgo de que se pueda contaminar y ya no estamos resguardando su calidad como tal. Entonces, son actividades que no se deben realizar. En el caso de la documentación, se considera que el establecimiento realiza actividades indebidas cuando no cuenta con registro de distribución y venta de insumos para la salud, cuando no hay un aviso de funcionamiento o licencia sanitaria. Ejemplo, la lista de distribuidores irregulares que está ahorita, hay muchas empresas o almacenes, vaya, que están ahí. Entonces a estos se les retira su aviso de funcionamiento o licencia sanitaria, vaya. Pero ¿qué pasa? Si hay dos razones sociales, pues puedo comprar por otra razón. O puedo comprar como una persona física y seguir vendiendo. ¿Por qué? Porque ya tengo mi cartera de clientes. Pero sin embargo, si nosotros sabemos de todo esto, no debemos de vender a estas personas. ¿Por qué? Porque sabemos que están haciendo un mal uso, ¿no? Entonces, si ya fueron clausurados por parte de Cofepris, fue por alguna razón. Porque no tenían refrigerador en buen estado, quizá no tenían los instrumentos de medición, porque quizás no contaban con una limpieza, con una fumigación, etcétera. Entonces todo eso nos hace indicar que no le estaban dando un buen manejo a los medicamentos. Entonces si nosotros somos partícipe de eso, pues no estamos cuidando la integridad del medicamento, por lo tanto no estamos cuidando la integridad de los mismos pacientes. También en documentación, si no cuenta con facturas expedidas por el proveedor, incluyendo donaciones y traspasos de farmacia de la misma institución o empresa que contengan. ¿Qué quiere decir? Pues que todo tiene que ir con su respectiva factura, ¿no? Y la factura pues debe de contener ciertos parámetros como la razón social y el domicilio, la fecha de emisión de la factura, la cantidad, denominación genérica o denominación distintiva, la presentación, el número de lote y la fecha de caducidad. Dentro de la misma documentación, si no cuenta con aviso de responsable sanitario, propietario, domicilio o baja del establecimiento. Si no resguardan acta de verificación y manifiesto que acredite la destrucción de medicamentos fracción 1, 2 y 3. Si no avala actividades de capacitación sin tener la documentación que lo respalde. Es por eso que nosotros tenemos que llevar estas capacitaciones. ¿Por qué? Porque dentro de las instrucciones, vaya, para poder tener un comercio, pues es que el personal se esté capacitando en estos mismos temas que ya vimos, pero es como renovar la información, este, o, o estar siempre actualizados, vaya. Entonces, en este caso, pues nosotros tenemos que resguardar toda esta información de la capacitación, porque en una revisión, no los revisan. En caso de no tenerlos, pues puede ser un tache y podríamos entrar en la plataforma de distribuidores irregulares.
Si no registra la temperatura o humedad sin contar con los sistemas de medición correspondientes y si no cuenta o no cumple con el suplemento para establecimientos dedicados a la venta, o sea, la farmacopea. Todo esto pues nosotros sí lo tenemos, entonces es parte de la documentación que por ahí está en una llamada carpeta legal. En el caso de los medicamentos controlados, que van a ser actividades indebidas, vender medicamentos controlados directamente al público sin solicitar, sellar y retener la receta, sea especial o ordinaria. Vender a un mismo usuario varias recetas de medicamentos de las fracciones 1, 2 y 3. Vender medicamentos controlados cuando se crea que la receta presentada es apócrifa o se sospeche de desvío. Comprar o vender controlados sin contar con aviso de responsable sanitario y licencia sanitaria y vender controlados de diferentes fracciones en la misma receta. No revisar que las recetas de controlados cumplan con los requisitos necesarios, que el responsable no avale con firma la receta y los libros de control. No dar aviso a la COFEPRIS cuando haya sospechas de actividades con volúmenes extraordinarios, en el caso del mayoreo que les menciono. No contar con el aviso de previsiones de compraventa para grupo 1, no guardar durante 3 años las recetas surtidas. Recuerden, la documentación va por 3 años. Y publicitar o promocionar medicamentos clasificados del grupo 1, 2 y 3. Esto no se puede realizar ni en internet, no se pueden repartir volantes, no se puede realizar cualquier tipo de promoción, vaya, ¿no? Almacenar fuera de las gavetas estos medicamentos, no solicitar una presencia del verificador para la destrucción de los medicamentos de fracción 1, 2 y 3, sea cual sea su caso, no sea que están caducados, alguna merma, algún incidente que hubo, se tiene que solicitar un verificador. Y dentro de otras prohibiciones, dispensar medicamentos o proporcionar información farmacológica al paciente por personal que no sea profesional de la salud. No podemos dar indicaciones a los pacientes de cómo administrar su medicamento, o aunque las sepamos, ¿no? ¿Por qué? Porque sí podemos quizá ayudarle o orientarle a que le pregunte al médico, pero no de nuestra parte. ¿Por qué? Porque cualquier problema siempre nos van a responsabilizar a nosotros, pues. Y no reportar toda contingencia como desaparición, robo, merma, venta de gran volumen, etcétera, y tirar medicamentos caducos o deteriorados al drenaje, la basura, etcétera, ¿no? Y ya para finalizar, pues nada más dejarle la parte de la Ley General de Salud, donde menciona esta partecita, ¿no? A quien venda, ofrezca, comercie, distribuya o transporte medicamentos, fármacos alterados, contaminados o adulterados, que alterados, recuerden, es cuando los sacamos del empaque para venderlos por piezas separadas en establecimientos. Entonces, ¿qué puede pasar o de qué van las sanciones? Vienen desde una multa o viene hasta lo que es la prisión, ¿no? De 1 a 9 años de prisión y la multa a cuánto ascendería. Entonces es importante conocer porque acuérdense que si no conocemos las leyes o por qué se está realizando de esta forma, pues no nos debemos de vaya a decir no sabía como tal. Entonces, por esta razón es que ahora les puse esta partecita, porque pues aquí todas las personas van, ¿no? Se supone que la misma capacitación es para que las personas sepan el porqué de las cosas o el por qué no se debe hacer y que hay una consecuencia atrás de ello. Entonces, por esa misma razón se les capacita para que sepan el por qué no y el qué puede llegar a pasar. Entonces, con eso finalizaría la capacitación de este mes.